En el extremo oriental de Asia, donde las montañas antiguas se elevan entre mares profundos y los bosques cambian de color con cada estación, existe un país donde la naturaleza aún canta con una belleza difícil de describir. Ese lugar es Corea del Sur, una tierra donde los vientos del océano, los ríos que descienden desde las montañas y los vastos humedales crean un escenario perfecto para la vida. Aquí, entre arrozales brillantes, bosques templados y costas infinitas, el cielo se convierte en un verdadero santuario alado. Cada amanecer trae consigo el batir de alas que atraviesa la niebla. Cada atardecer dibuja siluetas elegantes volando sobre montañas doradas. Este rincón del planeta, moldeado por el encuentro entre el continente y el mar, se ha convertido en un refugio natural para una diversidad extraordinaria de aves. Criaturas que transforman el paisaje en un espectáculo vivo de colores, cantos y movimientos que parecen coreografías escritas por la naturaleza misma. Pero más allá de su belleza, estas aves representan algo mucho más profundo: el delicado equilibrio que sostiene la vida en nuestro planeta. Sus vuelos narran historias antiguas de migraciones milenarias, de ecosistemas que respiran al ritmo de las estaciones y de paisajes que han sido hogar de innumerables especies durante generaciones. Sin embargo, en un mundo que cambia cada vez más rápido, la supervivencia de estos seres alados depende también de nuestras decisiones. Proteger los bosques, los humedales y las costas no solo significa preservar paisajes hermosos, sino también asegurar que estas voces del cielo continúen existiendo. Hoy, nos adentraremos en uno de los escenarios naturales más fascinantes del este de Asia para descubrir criaturas extraordinarias que habitan entre la tierra, el agua y el viento. Bienvenidos a las aves más bellas de Corea del Sur, episodio 3. Un viaje donde cada pluma cuenta una historia y cada vuelo nos recuerda por qué la naturaleza aún merece ser protegida. En los campos abiertos donde el viento acaricia las hierbas silvestres, en los parques tranquilos donde los árboles antiguos proyectan sombras suaves sobre la tierra, y en los pequeños pueblos donde la vida humana y la naturaleza conviven sin darse cuenta, aparece una de las aves más discretas y encantadoras de Corea del Sur, el gorrión arborícola euroasiático.
A simple vista podría parecer una criatura común, casi invisible para quien camina deprisa, pero basta con observarlo con calma para descubrir una belleza humilde y perfectamente equilibrada. Su pequeño cuerpo está vestido con un plumaje de tonos cálidos, marrones suaves, grises delicados y un distintivo parche negro en cada mejilla blanca que le da una expresión curiosa, casi inquisitiva. Su cabeza coronada por un castaño profundo brilla cuando la luz del sol se filtra entre las hojas, y sus alas, finamente rayadas, parecen pinceladas sutiles de la naturaleza. En Corea del Sur, esta pequeña ave es parte esencial del paisaje cotidiano, habitando desde campos agrícolas hasta jardines urbanos, recordándonos que incluso en los lugares más simples puede esconderse una belleza inesperada. En los caminos rurales bordeados por arrozales, donde el murmullo del agua y el zumbido de los insectos forman la banda sonora del campo coreano, el gorrión arborícola se mueve con una agilidad encantadora. No es un ave solitaria. Prefiere la compañía de los suyos, formando pequeñas bandadas que revolotean de árbol en árbol con una energía contagiosa. Su vuelo es rápido y ondulante, como si estuviera dibujando pequeñas olas invisibles en el aire. Cuando se posa sobre una rama o en el borde de un tejado, mantiene una postura alerta, girando su cabeza con movimientos rápidos mientras observa el mundo a su alrededor. En esos pequeños gestos se revela su inteligencia y su instinto de supervivencia, cualidades que le han permitido adaptarse durante siglos a los paisajes cambiantes de Asia. En Corea del Sur, donde las estaciones transforman el paisaje con dramatismo, desde los cerezos en flor hasta los inviernos nevados, este pequeño gorrión demuestra una resiliencia admirable. Entre las hierbas bajas, los senderos de tierra y los bordes de los cultivos, el gorrión arborícola encuentra su alimento con paciencia y precisión. Su dieta es variada, una estrategia que le permite prosperar en distintos entornos. Se alimenta principalmente de semillas, pequeños granos y brotes tiernos que encuentra entre la vegetación o en el suelo. Pero cuando llega la temporada de cría, su comportamiento cambia de manera notable. Entonces se convierte en un hábil cazador de insectos. Con rápidos saltos y cortos vuelos, captura pequeños escarabajos, larvas y orugas que constituyen una fuente vital de proteínas para sus polluelos.
A pesar de su tamaño diminuto, su manera de buscar alimento es meticulosa y persistente, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado. Es fascinante observar cómo examina cada rincón del suelo o cada grieta de la corteza de los árboles, demostrando que incluso las criaturas más pequeñas poseen una sorprendente capacidad para adaptarse y sobrevivir. Cuando llega el momento de reproducirse, el gorrión arborícola demuestra otra faceta de su vida, la de un paciente constructor. Prefiere anidar en cavidades naturales, como huecos en árboles viejos, grietas en paredes antiguas o incluso en pequeñas estructuras humanas abandonadas. Dentro de esos refugios protegidos construye un nido suave y acogedor utilizando hierba seca, plumas, pequeñas raíces y fibras vegetales. El resultado es una especie de pequeño santuario oculto, donde la vida comienza en silencio. Allí la hembra deposita sus huevos, y ambos padres se turnan para incubarlos y protegerlos. Cuando los polluelos finalmente nacen, diminutos y vulnerables, comienza una etapa frenética en la que los adultos vuelan sin descanso buscando alimento. Cada insecto capturado, cada semilla encontrada, se convierte en un gesto de cuidado que asegura la continuidad de la especie. Hay un dato curioso sobre esta pequeña ave que pocos conocen. A diferencia de muchos otros gorriones del mundo, el gorrión arborícola euroasiático mantiene una apariencia muy similar entre machos y hembras. Ambos comparten ese característico parche negro en la mejilla y la corona castaña, lo que hace difícil distinguirlos a simple vista. Esta igualdad en apariencia refleja también una cooperación notable en la crianza de los polluelos, ya que ambos padres participan activamente en el cuidado del nido. Además, esta especie ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a los entornos humanos. En Corea del Sur se le puede ver tanto en aldeas rurales como en ciudades modernas, recordándonos que algunas especies logran encontrar un equilibrio sorprendente entre la naturaleza salvaje y la civilización. Sin embargo, incluso aves aparentemente comunes como el gorrión arborícola enfrentan desafíos silenciosos en el mundo moderno. La pérdida de árboles viejos donde anidar,
El uso intensivo de pesticidas que reduce la cantidad de insectos y la expansión urbana descontrolada pueden afectar lentamente a sus poblaciones. Muchas veces olvidamos que estas pequeñas criaturas forman parte de un delicado tejido ecológico que sostiene la vida a nuestro alrededor. Cada gorrión que salta entre las hojas, cada pequeño canto que resuena al amanecer, es un recordatorio de que la naturaleza sigue presente incluso en medio de nuestras ciudades. Proteger estos espacios, plantar árboles, reducir el uso de químicos y aprender a observar con respeto son pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Porque cuando cuidamos a aves tan humildes como el gorrión arborícola, en realidad estamos cuidando el equilibrio mismo del mundo que compartimos. Antes de continuar este fascinante recorrido por las aves más bellas de Corea del Sur, tómate un momento para apoyar este viaje por la naturaleza. Si te está gustando el documental, deja un like, suscríbete al canal Avelandia y comparte este vídeo con alguien que también ame la vida salvaje. Con cada suscripción ayudas a que más personas descubran la increíble belleza del mundo natural y a que podamos seguir creando documentales que revelen los secretos de las criaturas que habitan nuestro planeta. Tu apoyo es una pequeña acción que nos permite seguir volando cada vez más lejos en esta aventura por la naturaleza. En las riberas claras donde el agua corre entre piedras pulidas por el tiempo, en los arrozales que reflejan el cielo como si fueran espejos de cristal, y en los senderos abiertos donde el viento juega con la hierba baja, aparece una de las aves más elegantes y delicadas de Corea del Sur, la lavandera blanca. Su figura es esbelta, ligera, casi como una pincelada viva sobre el paisaje. Su plumaje combina el contraste perfecto entre el blanco puro y el negro profundo, creando una apariencia sencilla pero extraordinariamente armoniosa. La cabeza luce un elegante capuchón oscuro que resalta sobre su rostro blanco, mientras su pecho muestra una mancha negra que parece una pequeña corbata natural. Pero quizá lo más llamativo es su larga cola, que mueve constantemente con un ritmo suave y repetitivo, como si estuviera marcando el compás invisible de la naturaleza. Cada paso que da sobre la tierra húmeda o las piedras de un río transmite una mezcla de curiosidad, energía y gracia. En los paisajes de Corea del Sur, la lavandera blanca es una viajera incansable que parece disfrutar cada rincón del territorio.
Se la puede ver caminando con pequeños pasos rápidos sobre caminos de tierra, bordes de ríos, campos agrícolas e incluso en zonas urbanas donde el agua y la vegetación aún encuentran espacio para existir. A diferencia de muchas aves que saltan de rama en rama, esta pequeña caminante prefiere recorrer el suelo con una elegancia casi coreográfica. Su cola se balancea constantemente hacia arriba y hacia abajo, un gesto que no solo le da su nombre, sino que también la convierte en una de las aves más fáciles de reconocer. Cuando decide volar, lo hace con movimientos ondulantes y ligeros, acompañados por un canto agudo y claro que parece resonar como una breve nota musical flotando en el aire. A pesar de su apariencia delicada, la lavandera blanca es una cazadora sorprendentemente eficiente. Su dieta se basa principalmente en pequeños insectos, lo que la convierte en una aliada silenciosa de los ecosistemas donde habita. Moscas, escarabajos diminutos, larvas, hormigas y otros invertebrados forman parte de su menú cotidiano. Con una mirada atenta y movimientos rápidos, examina cada rincón del suelo o de las piedras cercanas al agua. Cuando detecta una presa, avanza con precisión y la captura con un rápido movimiento de su fino pico. En ocasiones incluso persigue insectos en pleno vuelo con pequeños saltos ágiles. Esta habilidad para alimentarse de insectos la convierte en una pieza clave en el equilibrio natural, ayudando a controlar poblaciones de pequeños animales que, de otro modo, podrían multiplicarse sin control. Cuando llega la temporada de reproducción, la lavandera blanca demuestra una notable habilidad para encontrar lugares seguros donde criar a sus polluelos. Su nido suele construirse en sitios discretos y protegidos, entre rocas, bajo puentes, en grietas de muros antiguos, o incluso en estructuras humanas donde encuentra refugio. Utiliza hierbas secas, pequeñas raíces, musgo y plumas suaves para crear un nido compacto y bien aislado. En ese pequeño refugio, la hembra deposita sus huevos, que son cuidadosamente incubados mientras el entorno sigue su ritmo natural. Cuando los polluelos nacen, ambos padres trabajan sin descanso buscando insectos para alimentarlos. Es un esfuerzo constante, lleno de vuelos cortos y silenciosos,
que revela el profundo instinto de cuidado que define la vida de estas aves. Hay un detalle fascinante sobre la lavandera blanca que muchos observadores casuales pasan por alto. Esta especie posee una extraordinaria capacidad de adaptación a distintos entornos. Puede vivir tanto en paisajes naturales como en ciudades modernas, siempre que encuentre agua cercana y suficiente alimento. En Corea del Sur es común verla en parques urbanos, estaciones de tren, mercados al aire libre o incluso en los bordes de carreteras tranquilas. Su presencia en estos lugares es un recordatorio de que la naturaleza no desaparece por completo en los espacios humanos. Simplemente aprende a convivir con nosotros. Además, su constante movimiento de cola ha intrigado a científicos durante años. Aunque no existe una única explicación definitiva, algunos estudios sugieren que este gesto puede ayudar a espantar insectos ocultos o a comunicarse con otras lavanderas. Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad, la lavandera blanca también depende de un equilibrio ambiental que cada vez es más frágil. Los ríos contaminados, la desaparición de humedales y el uso excesivo de pesticidas reducen las poblaciones de insectos de las que se alimenta. Cuando estos pequeños cambios se acumulan con el tiempo, incluso una especie aparentemente común puede comenzar a desaparecer lentamente del paisaje. Observar a una lavandera blanca caminando junto a un río o sobre un sendero no debería ser algo que demos por sentado. Es, en realidad, un pequeño milagro cotidiano. Cada una de estas aves representa la delicada conexión entre el agua, la tierra y la vida que los habita. Y quizás, si aprendemos a cuidar esos espacios con más respeto, estas pequeñas caminantes seguirán alegrando los paisajes de Corea del Sur con su elegancia simple y su inconfundible danza de cola durante muchas generaciones más. En las costas abiertas donde el mar respira con el ritmo eterno de las mareas, en las desembocaduras de los ríos donde el agua dulce se encuentra con el océano, y en las extensas playas de Corea del Sur donde el viento salino acaricia la arena, una silueta ligera corta el cielo con elegancia casi perfecta: el charrán común. Esta ave marina posee una belleza refinada que se revela en cada detalle de su anatomía. Su cuerpo es esbelto, construido para el vuelo constante, con alas largas y puntiagudas que parecen dibujar líneas finas sobre el horizonte.
Su plumaje es de un gris plateado suave en la espalda, contrastando con un blanco puro que ilumina su pecho y su vientre, mientras su cabeza luce un elegante capuchón negro que cubre la frente y la nuca como una pequeña máscara natural. El toque final lo aporta su pico rojo brillante, terminado en una punta oscura, que resalta como una chispa de color en medio de los tonos suaves del ave. Cuando el sol del amanecer se refleja en sus alas extendidas, el charrán parece una flecha viva lanzada sobre el mar. En los cielos costeros de Corea del Sur, el charrán común es un verdadero maestro del aire. Pasa gran parte de su vida volando, patrullando las aguas desde lo alto con movimientos ligeros y precisos. Su vuelo es ágil y dinámico, alternando planeos suaves con rápidos batidos de alas que le permiten mantenerse suspendido momentáneamente en el aire. A veces parece detenerse por un instante sobre la superficie del agua, observando con atención antes de tomar una decisión repentina. Su cola profundamente ahorquillada se abre como un timón delicado que le permite maniobrar con increíble precisión, incluso cuando el viento sopla con fuerza sobre el mar. Desde lejos, verlo volar da la impresión de que está jugando con el viento, como si las corrientes de aire fueran caminos invisibles que conoce desde siempre. Pero la verdadera habilidad del charrán común se revela en el momento de la caza. Desde lo alto, sus ojos atentos escanean la superficie del agua en busca de peces pequeños que naden cerca de la luz del sol. Cuando detecta una posible presa, su comportamiento cambia en un instante. Suspende su vuelo brevemente y luego se lanza hacia el agua en una picada veloz y elegante, plegando sus alas para cortar el aire con precisión milimétrica. En el último segundo extiende su pico afilado y atraviesa la superficie del mar con un pequeño chapoteo. Si la maniobra tiene éxito, emerge nuevamente con un pez plateado sujeto firmemente en el pico. Todo ocurre en cuestión de segundos, pero es el resultado de un instinto refinado durante generaciones. Su dieta se compone principalmente de pequeños peces, aunque también captura crustáceos diminutos y algunos insectos marinos cuando las condiciones lo permiten. Cuando llega la temporada de reproducción, el charrán común se convierte en parte de una comunidad bulliciosa y fascinante.
Estas aves suelen formar colonias en playas arenosas, islotes rocosos o bancos de arena cercanos a la costa, lugares donde el acceso de depredadores es más difícil. A diferencia de muchas aves que construyen nidos elaborados, el charrán deposita sus huevos en simples depresiones en la arena o entre pequeñas piedras. Puede parecer un refugio modesto, pero es perfectamente funcional en su entorno natural. Ambos padres participan en la incubación y en la defensa del territorio. Cuando una amenaza se acerca demasiado a la colonia, los charranes reaccionan con valentía, lanzándose en picada sobre el intruso y emitiendo fuertes llamadas de advertencia. Este comportamiento colectivo demuestra la fuerte cooperación que existe dentro de estas colonias. Un detalle sorprendente del charrán común es su capacidad para recorrer enormes distancias durante sus migraciones. Muchas de estas aves realizan viajes de miles de kilómetros entre sus zonas de reproducción y sus áreas de invernada. Guiados por instintos ancestrales y posiblemente por la posición del Sol y las estrellas, atraviesan mares abiertos y continentes enteros con una precisión que aún maravilla a los científicos. A pesar de su apariencia ligera y delicada, poseen una resistencia extraordinaria que les permite sobrevivir en algunos de los viajes más largos del mundo de las aves marinas. En las costas de Corea del Sur, su presencia durante ciertas épocas del año recuerda que estas aves forman parte de una red migratoria global que conecta océanos, continentes y ecosistemas muy distantes entre sí. Sin embargo, la belleza y libertad del charrán común dependen profundamente de la salud de los océanos y las costas que habita. La contaminación marina, la pérdida de playas naturales y la disminución de poblaciones de peces representan desafíos crecientes para estas aves. Cada botella de plástico que llega al mar, cada red abandonada que flota entre las olas, puede convertirse en una amenaza invisible para la vida marina. Cuando observamos a un charrán volar sobre las olas, elegante y libre, estamos viendo mucho más que un ave hermosa. Estamos viendo un símbolo del delicado equilibrio entre el cielo, el mar y la vida que los une. Proteger las costas, reducir la contaminación y respetar los ecosistemas marinos significa también proteger el futuro de estas aves viajeras. Porque mientras los charranes continúen surcando los cielos de Corea del Sur, el mar seguirá contando historias de libertad, migración y belleza salvaje.
En los bosques tranquilos donde la luz del atardecer se filtra entre las ramas de los pinos, en los campos silenciosos que se tiñen de azul cuando la noche comienza a extender su manto, y en los rincones más discretos de los paisajes rurales de Corea del Sur, una presencia silenciosa despierta cuando el día se despide. Allí, oculto entre el follaje denso o descansando inmóvil sobre una rama alta, aparece el búho chico, una criatura de mirada profunda que parece guardar los secretos de la noche. Su figura es esbelta y elegante, pero lo que más llama la atención son las largas plumas que sobresalen de su cabeza como pequeñas orejas, otorgándole una silueta inconfundible. Su plumaje es una obra maestra de camuflaje natural, una mezcla de tonos marrones, ocres y grises que imitan con sorprendente precisión la textura de la corteza de los árboles. Cuando permanece quieto, resulta casi imposible distinguirlo del tronco que lo sostiene. Pero cuando abre sus ojos anaranjados, intensos y brillantes, el bosque parece cobrar una nueva dimensión. En los paisajes de Corea del Sur, donde los bosques templados conviven con campos agrícolas y pequeñas aldeas, el búho chico ha encontrado un territorio perfecto para desplegar su vida nocturna. Durante el día, suele descansar en grupos pequeños, escondido entre ramas densas o en árboles altos donde la luz apenas penetra. Allí permanece inmóvil, como una estatua viva, confiando en su extraordinario camuflaje para pasar desapercibido. Pero cuando la oscuridad comienza a cubrir el paisaje, el búho cobra vida. Sus alas largas y suaves se despliegan en silencio absoluto, permitiéndole volar entre los árboles sin emitir el más mínimo sonido. Ese vuelo silencioso es una de las características más fascinantes de los búhos. Sus plumas están diseñadas de tal forma que reducen el ruido del aire, permitiéndoles acercarse a sus presas como sombras que se deslizan en la oscuridad. El búho chico es un cazador especializado, un auténtico maestro del mundo nocturno. Su dieta se compone principalmente de pequeños mamíferos, especialmente ratones y topillos, aunque también puede capturar aves pequeñas, insectos grandes y ocasionalmente reptiles diminutos. Su estrategia de caza combina paciencia, oído extraordinario y precisión letal. Desde una rama elevada, permanece atento al más mínimo movimiento en el suelo. Incluso en la oscuridad casi total, sus oídos asimétricos le permiten localizar el origen exacto de un sonido.
Cuando detecta a su presa, se lanza con un vuelo corto y rápido, extendiendo sus garras afiladas en el último instante. El ataque es tan veloz que muchas veces ocurre antes de que la presa siquiera perciba el peligro. Este papel como depredador es fundamental para el equilibrio del ecosistema, ya que ayuda a controlar las poblaciones de pequeños roedores en los campos y bosques. Cuando llega la temporada de reproducción, el búho chico adopta un comportamiento curioso que lo diferencia de muchas otras aves. Rara vez construye su propio nido. En lugar de ello, aprovecha nidos abandonados por otras especies, especialmente los de cuervos o aves rapaces más grandes. Estos nidos, ubicados en árboles altos y protegidos, ofrecen un lugar ideal para criar a sus polluelos. La hembra deposita sus huevos en ese refugio improvisado y se encarga de incubarlos mientras el macho se dedica a buscar alimento. Cuando los polluelos nacen, cubiertos por un suave plumón blanco, el nido se llena de actividad. Ambos padres trabajan sin descanso para alimentar a sus crías, llevando presas al nido durante toda la noche. Con el paso de las semanas, los pequeños búhos comienzan a explorar las ramas cercanas, preparándose lentamente para el momento en que desplegarán sus propias alas. Un detalle fascinante del búho chico es su capacidad para formar dormideros comunales durante el invierno. En esta época del año, varios individuos pueden reunirse en un mismo árbol para descansar juntos durante el día. Estos refugios colectivos ofrecen protección frente al frío y a posibles depredadores. Para un observador atento, descubrir uno de estos dormideros puede ser una experiencia extraordinaria. Entre las ramas densas pueden esconderse decenas de búhos, todos inmóviles y perfectamente camuflados. A simple vista el árbol parece vacío, pero al mirar con detenimiento comienzan a aparecer las siluetas alargadas, los ojos entreabiertos y las plumas que se confunden con la corteza. Es un recordatorio de lo extraordinariamente adaptadas que están estas aves a su entorno. Sin embargo, la vida del búho chico depende profundamente de la salud de los paisajes donde habita. La desaparición de bosques, la tala de árboles viejos donde otras aves construyen nidos y el uso excesivo de pesticidas que reducen las poblaciones de roedores pueden afectar su supervivencia. Cada bosque que desaparece no solo elimina un refugio para estas aves, sino también una pieza esencial del equilibrio natural. El búho chico,
Con su mirada penetrante y su vuelo silencioso, es uno de los guardianes invisibles de la noche. Proteger los bosques y los espacios naturales de Corea del Sur significa también proteger a estas criaturas que han habitado la oscuridad durante miles de años. Y quizás, si aprendemos a escuchar con atención cuando cae la noche, el suave ulular de un búho entre los árboles nos recordará que la naturaleza aún sigue viva, esperando ser respetada y comprendida. En los bosques templados donde los arces cambian de color con la llegada del otoño, en los campos abiertos donde el viento atraviesa las hierbas altas como un susurro antiguo, y en los senderos silenciosos que serpentean entre colinas cubiertas de pinos, una silueta suave y elegante se posa sobre una rama, la tórtola oriental. Esta ave, discreta pero profundamente hermosa, parece llevar consigo la calma del paisaje que habita. Su plumaje es una sinfonía de tonos terrosos y rosados que se mezclan con delicadeza, como si la naturaleza hubiera pintado su cuerpo con los colores del atardecer. En su cuello se distingue un patrón oscuro salpicado de pequeñas manchas blancas, un collar natural que resalta su perfil cuando gira la cabeza con suavidad. Sus ojos, oscuros y serenos, transmiten una sensación de tranquilidad casi meditativa. En Corea del Sur, donde la tradición y la naturaleza conviven desde hace siglos, la presencia de esta tórtola suele asociarse con la paz y la armonía del entorno. En las primeras horas del día, cuando el aire aún conserva la frescura de la madrugada y la luz dorada comienza a filtrarse entre las hojas, la tórtola oriental inicia su actividad. A diferencia de otras aves más ruidosas o inquietas, su comportamiento es pausado, casi contemplativo. Se mueve con elegancia entre las ramas, descendiendo ocasionalmente al suelo para explorar el terreno con pequeños pasos cuidadosos. Su vuelo es firme y directo, acompañado por el sonido suave de sus alas al cortar el aire. Pero quizá lo más característico de esta especie es su canto, una serie de notas profundas y melancólicas que resuenan en los bosques y campos abiertos. Ese arrullo pausado parece formar parte del paisaje sonoro del este de Asia, como si la tórtola estuviera contando historias antiguas al viento.
En cuanto a su alimentación, la tórtola oriental es principalmente granívora, lo que significa que basa gran parte de su dieta en semillas y granos que encuentra en el suelo. Camina lentamente entre la vegetación baja, examinando el terreno con paciencia mientras recoge pequeños fragmentos de alimento con su pico fino. También consume frutos pequeños, brotes tiernos e incluso algunos insectos ocasionales, especialmente durante la época de reproducción, cuando necesita un aporte extra de proteínas. A diferencia de aves cazadoras que persiguen activamente a sus presas, la tórtola se alimenta con una serenidad casi filosófica, aprovechando lo que la tierra ofrece con generosidad. Este estilo de vida tranquilo refleja su adaptación a ecosistemas donde la abundancia de semillas permite una alimentación constante sin necesidad de persecuciones o combates. Cuando llega la temporada de cría, la tórtola oriental demuestra un comportamiento lleno de dedicación y cooperación. El nido que construye no es particularmente elaborado, pero sí cumple perfectamente su función. Generalmente se ubica en ramas bajas de árboles o arbustos densos, donde queda parcialmente oculto entre el follaje. Utilizando pequeñas ramas, tallos secos y hierbas, la pareja forma una plataforma simple pero resistente. Allí la hembra deposita sus huevos, y ambos padres participan activamente en la incubación. Tras el nacimiento de los polluelos, comienza una etapa de cuidado constante. Los adultos alimentan a sus crías con una sustancia especial producida en su buche conocida como leche de paloma, un alimento rico en nutrientes que permite a los pequeños crecer rápidamente bajo la protección de sus padres. Existe un dato fascinante sobre la tórtola oriental que no siempre es conocido. Esta especie es una gran viajera. Muchas de sus poblaciones realizan migraciones estacionales a través del este de Asia, recorriendo enormes distancias entre las regiones de cría y las zonas donde pasan el invierno. Durante estos viajes, atraviesan montañas, mares y vastas extensiones de tierra guiadas por instintos ancestrales que aún asombran a los científicos. A pesar de su apariencia tranquila y modesta, la tórtola oriental posee una resistencia sorprendente que le permite sobrevivir en entornos muy variados, desde bosques densos hasta áreas agrícolas e incluso zonas cercanas a las ciudades. Sin embargo,
La serenidad que esta ave aporta al paisaje depende profundamente de la salud de los ecosistemas donde vive. La pérdida de bosques, el uso intensivo de pesticidas en los campos y la expansión urbana sin control pueden reducir los espacios donde la tórtola encuentra alimento y refugio. Cada vez que un bosque desaparece o un campo se transforma en concreto, se pierde también una parte del hogar de estas aves silenciosas. Observar a una tórtola oriental posada en una rama, dejando escapar su arrullo profundo hacia el horizonte, es presenciar una pequeña pieza del equilibrio natural del planeta. Proteger esos espacios no solo garantiza la supervivencia de esta especie, sino también la continuidad de los paisajes vivos que dan identidad a Corea del Sur. Porque en el suave canto de una tórtola se esconde algo más que la voz de un ave. Se encuentra la memoria tranquila de la naturaleza misma. En los amplios humedales donde el agua se extiende como un espejo infinito, en las marismas tranquilas donde la marea entra y sale con la paciencia del tiempo, y en las costas silenciosas de Corea del Sur donde el cielo parece fundirse con el mar, una figura blanca y elegante camina lentamente entre las aguas poco profundas. Es la espátula cara negra, una de las aves más raras y fascinantes del este de Asia. Su silueta es imposible de confundir, un cuerpo esbelto cubierto por un plumaje blanco casi luminoso, largas patas oscuras que se hunden suavemente en el barro del humedal, y un cuello alargado que se mueve con una calma casi meditativa. Pero lo que realmente la distingue es su peculiar pico negro, ancho y aplanado en la punta como si fuera una pequeña cuchara tallada por la naturaleza. Su rostro desnudo, también oscuro, contrasta con la pureza de sus plumas, otorgándole una apariencia única que mezcla elegancia y misterio. En las reservas naturales y estuarios costeros de Corea del Sur, la espátula cara negra se mueve con un comportamiento tranquilo, casi contemplativo. A menudo se la observa caminando lentamente por las aguas poco profundas, acompañada por otras aves acuáticas que comparten el mismo hábitat. Sus movimientos son suaves y calculados, como si cada paso estuviera guiado por una profunda conexión con el ritmo del humedal. Cuando vuela, despliega sus amplias alas blancas con una elegancia majestuosa. En el aire, su cuello permanece extendido y sus patas largas se proyectan hacia atrás,
creando una silueta alargada que se recorta contra el cielo. Ver a una espátula cara negra volando sobre un estuario al atardecer es contemplar una escena que parece sacada de un antiguo poema oriental. La forma en que esta ave busca su alimento es uno de los espectáculos más curiosos de la naturaleza. La espátula cara negra utiliza su pico especializado como una herramienta de precisión. Mientras camina lentamente por el agua, sumerge su pico abierto y lo mueve de un lado a otro en amplios movimientos laterales, como si estuviera barriendo el fondo del humedal. Este gesto constante le permite detectar pequeñas presas que se esconden en el barro o entre la vegetación acuática. Cuando algo toca el interior sensible de su pico, este se cierra instantáneamente. De esta manera captura pequeños peces, camarones, cangrejos diminutos, moluscos e insectos acuáticos. Su técnica de caza no depende de la vista, sino del tacto, lo que la convierte en una especialista perfectamente adaptada a los ecosistemas turbios y fangosos de los estuarios. Durante la temporada de reproducción, la espátula cara negra revela otro aspecto fascinante de su vida. Estas aves suelen formar colonias en islas remotas o acantilados inaccesibles, lugares donde los depredadores terrestres tienen pocas posibilidades de llegar. Allí construyen sus nidos utilizando ramas, juncos y otros materiales vegetales que recolectan en los alrededores. Los nidos suelen ubicarse en árboles bajos o sobre formaciones rocosas protegidas. La hembra deposita varios huevos que ambos padres incuban con dedicación. Cuando los polluelos nacen, dependen completamente del cuidado de sus padres, quienes se turnan para alimentarlos con peces parcialmente digeridos. En esas colonias bulliciosas, el aire se llena de sonidos suaves y movimientos constantes, recordando que incluso las aves más tranquilas pueden formar comunidades vibrantes durante la crianza. Existe un dato extraordinario que convierte a la espátula cara negra en una especie verdaderamente especial. Es una de las aves acuáticas más raras del mundo. Durante el siglo XX su población cayó dramáticamente debido a la destrucción de humedales y la perturbación humana en sus zonas de reproducción. Hubo un momento en que los científicos temieron que desapareciera para siempre. Sin embargo, gracias a esfuerzos internacionales de conservación y a la protección de importantes humedales en países como Corea del Sur, Taiwán y China, su población ha comenzado a recuperarse lentamente.
Cada individuo que sobrevuela los estuarios representa una pequeña victoria para la conservación de la naturaleza. Observar una espátula cara negra hoy en día es, en cierto modo, presenciar el resultado de décadas de esfuerzo humano por corregir los errores del pasado. Pero la historia de esta ave también es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los ecosistemas que sostienen la vida. Los humedales, a menudo considerados tierras sin valor durante siglos, son en realidad uno de los ambientes más ricos y vitales del planeta. Allí nacen peces, se alimentan aves migratorias y se purifica el agua que fluye hacia los océanos. Cuando un humedal desaparece bajo el concreto o la contaminación, desaparece también el hogar de criaturas extraordinarias como la espátula cara negra. Proteger estos paisajes no es solo un acto de conservación, sino un compromiso con el equilibrio natural que sostiene la vida. Y quizás, cuando una espátula blanca camine lentamente entre las aguas doradas del atardecer coreano, nos recuerde que la naturaleza siempre nos ofrece una segunda oportunidad, si decidimos escucharla y cuidarla. En los lagos tranquilos donde el agua refleja el cielo como un espejo silencioso, en los humedales donde la bruma matinal se levanta lentamente entre los juncos, y en las extensas reservas naturales de Corea del Sur donde la vida acuática sigue su ritmo ancestral, aparece una de las aves más elegantes del mundo de las aguas, el somormujo lavanco. Esta ave, de silueta refinada y movimientos casi coreográficos, parece haber sido diseñada por la naturaleza para habitar la superficie tranquila de los lagos. Su cuerpo estilizado se desliza sobre el agua con una suavidad hipnótica, mientras su largo cuello se eleva con una gracia que recuerda a la de un pequeño cisne salvaje. Durante la temporada de reproducción, su belleza alcanza un punto extraordinario. Una corona oscura adorna su cabeza y, a ambos lados del rostro, surgen abanicos de plumas color castaño y negro que forman una especie de collar majestuoso. Cuando la luz del amanecer toca esas plumas, el ave parece transformarse en una joya viviente flotando sobre el lago. En los humedales coreanos, donde los juncales se mecen con el viento y las montañas se reflejan en las aguas profundas, el somormujo lavanco se convierte en parte del paisaje con una elegancia natural.
Su comportamiento es tranquilo pero atento. Cada movimiento está lleno de precisión. A diferencia de muchas aves acuáticas que nadan con movimientos visibles de las patas, el somormujo parece deslizarse casi sin esfuerzo, impulsado por sus patas ubicadas en la parte posterior del cuerpo. Esta adaptación le permite nadar con una velocidad sorprendente y sumergirse como un auténtico maestro del buceo. De repente, sin aviso, el ave desaparece bajo el agua dejando solo círculos en la superficie, como si el lago lo hubiera absorbido. Segundos después, emerge varios metros más lejos, con una serenidad que hace parecer que todo fue parte de una danza silenciosa. Bajo la superficie del agua, el somormujo lavanco revela su verdadera habilidad como cazador. Su dieta está compuesta principalmente por peces pequeños, insectos acuáticos, renacuajos y ocasionalmente pequeños crustáceos. Cuando detecta una presa, se sumerge con una velocidad impresionante, utilizando sus patas poderosas como propulsores submarinos. Sus alas permanecen pegadas al cuerpo mientras persigue a su presa con movimientos ágiles y calculados. Lo fascinante es que puede permanecer sumergido durante largos segundos, maniobrando bajo el agua como si estuviera volando en un mundo líquido. Cuando finalmente emerge con un pequeño pez en el pico, el momento parece sencillo, pero en realidad es el resultado de una estrategia de caza refinada por millones de años de evolución. Entre los densos juncales que bordean los lagos, el somormujo lavanco construye uno de los nidos más curiosos del mundo de las aves acuáticas. A diferencia de otras especies que anidan en tierra firme, este ave construye una especie de plataforma flotante hecha de plantas acuáticas, ramas blandas y restos de vegetación. El nido queda anclado entre los juncos para evitar que el viento o las corrientes lo arrastren. Allí la hembra deposita sus huevos, que inicialmente son de un tono claro pero con el tiempo adquieren un color más oscuro debido a la humedad y al contacto con la vegetación. Ambos padres participan activamente en el cuidado del nido, pero uno de los comportamientos más tiernos ocurre cuando nacen los polluelos. Los pequeños suelen viajar sobre la espalda de sus padres mientras estos nadan, ocultándose entre las plumas como si estuvieran protegidos en un pequeño refugio flotante.
Existe un detalle fascinante sobre el somormujo lavanco que muchos desconocen. Durante el cortejo, esta especie protagoniza una de las danzas más espectaculares del mundo animal. Las parejas se enfrentan en el agua y comienzan un ritual perfectamente sincronizado. Levantan sus cuerpos verticalmente, agitan la cabeza mostrando sus plumas ornamentales y corren sobre la superficie del agua durante breves instantes. En ese momento parece que desafiaran la gravedad, como si el lago se convirtiera en un escenario para un ballet natural. Este comportamiento no solo fortalece el vínculo entre la pareja, sino que también demuestra la complejidad emocional y social de estas aves, recordándonos que el mundo natural está lleno de rituales tan sofisticados como los de cualquier cultura humana. Pero incluso en la serenidad de los lagos coreanos, la vida del somormujo lavanco enfrenta amenazas silenciosas. La contaminación del agua, la destrucción de humedales y la actividad humana excesiva pueden alterar los delicados ecosistemas donde estas aves prosperan. Cuando un humedal desaparece, no solo se pierde un paisaje hermoso, sino también el hogar de innumerables especies que dependen de ese equilibrio. El somormujo lavanco, con su elegancia tranquila y su danza sobre el agua, se convierte entonces en un símbolo de lo que aún podemos proteger. Cada lago limpio, cada zona húmeda preservada, es una oportunidad para que estas aves continúen deslizándose sobre el agua como lo han hecho durante siglos. Y tal vez, si aprendemos a observar con más respeto y paciencia, descubriremos que la verdadera belleza de la naturaleza no está en lo extraordinario, sino en esos momentos silenciosos donde un ave y un lago comparten el mismo reflejo del cielo. A lo largo de este viaje por los paisajes de Corea del Sur, hemos descubierto que la verdadera belleza de la naturaleza no siempre se encuentra en lo gigantesco o en lo extraordinario, sino en esos seres alados que llenan el cielo de vida con cada aleteo. Cada ave que habita estos bosques, humedales y costas es una pequeña obra maestra de la evolución. Una combinación perfecta de colores, instintos y comportamientos que han sido perfeccionados durante millones de años. Sus cantos al amanecer,
Sus vuelos sobre el agua y sus silenciosas historias de supervivencia nos recuerdan que el planeta está lleno de maravillas que muchas veces pasan desapercibidas cuando vivimos demasiado deprisa. Basta con detenerse un momento, mirar al cielo o escuchar con atención, para comprender que compartimos este mundo con criaturas verdaderamente extraordinarias. Pero estas aves no solo embellecen los paisajes, también cumplen un papel esencial en el equilibrio de la naturaleza. Algunas controlan poblaciones de insectos, otras dispersan semillas que permiten que nuevos bosques crezcan, y muchas viajan miles de kilómetros conectando ecosistemas de distintos continentes. Sin embargo, sus hogares están cambiando. Los humedales desaparecen, los bosques se reducen y los océanos enfrentan amenazas que nunca habían existido antes. Cada vez que protegemos un río, cuidamos un bosque o reducimos nuestro impacto en la naturaleza, estamos ayudando a que estas aves sigan volando libres en los cielos del futuro. La conservación no es solo responsabilidad de científicos o gobiernos. Comienza con pequeñas decisiones que todos podemos tomar para respetar y valorar la vida que nos rodea. Si este viaje por las aves más bellas de Corea del Sur despertó tu curiosidad y tu amor por la naturaleza, puedes ayudar a que más personas descubran estas maravillas. Deja un like, suscríbete al canal Avelandia para seguir explorando los secretos del mundo natural y acompáñanos en cada nuevo documental. Y ahora, te invito a continuar esta aventura viendo el vídeo que está apareciendo en la pantalla en este momento, donde seguiremos descubriendo criaturas fascinantes que habitan nuestro planeta. Porque cuanto más conocemos la naturaleza, más razones encontramos para protegerla.